Como sabemos, en la mayoría de nuestros parlamentos, en los diferentes niveles de gobierno, hablemos de un nivel nacional, provincial o municipal, tenemos casi las mismas facultades, salvo algunas diferencias en los diferentes niveles de gobierno. Es por eso que el tema de la facultad fiscalizadora, como una de las facultades que tenemos los legisladores, es importante que un poco la profundicemos, y hablamos con Mario en la posibilidad de profundizar en algunos temas que nos parecen importantes. Junto a la facultad fiscalizadora, como conocen, tenemos la facultad legislativa, que es la principal de nuestras facultades, pero además de la legislativa, la fiscalizadora, tenemos la de gestión, que también nos ayuda a generar más nexos con los niveles ejecutivos para, obviamente, canalizar muchas de las gestiones que también son importantes en varias de nuestras regiones. Es por eso que la facultad fiscalizadora, para mí, debiera ser una garantía para el buen gobierno. Y en esta medida, indudablemente, es importante que hagamos una génesis para recordar un poquito cómo es que nace esta facultad de control en la historia del devenir de nuestros entes legislativos en el mundo. Encontramos que desde el siglo XVI, conceptos como frenos recíprocos, como controles recíprocos, como retenciones y reservas recíprocas, han sido elementos que han preocupado a las organizaciones legislativas en todos los tiempos. Fundamentalmente a partir del siglo XVI, cuando se ve de que el poder no debe ser absoluto, sino que el poder, en el marco de sus diferentes órganos, que clásicamente, como sabemos, son tres: ejecutivo, legislativo y judicial, debe haber una suerte de frenos y de atajos recíprocos para que ese poder sea óptimo, para que ese poder sea racional, para que ese poder sea manejado dentro de los cánones éticos, dentro del marco normativo de nuestros diferentes países. Encontramos ahí un hito importante cuando Montesquieu toma un posicionamiento respecto a esto también, y nos habla de que el poder debe contener al poder. Y nos dice que los mismos mecanismos del poder, del manejo del Estado, debe generar los frenos necesarios y suficientes para retener el poder, porque pues estamos viendo en muchos de nuestros países de que cuando el poder es absoluto, genera inestabilidad, genera romper con las normas democráticas, genera poner en vilo la propia estructura del Estado. Entonces ya Montesquieu, con esa su visión, pues nos habla y pone en la doctrina del derecho parlamentario el hecho de que el poder debe contener al poder. Encontramos también en el desarrollo normativo, obviamente, la división de los poderes, que en la mayoría de nuestros países tenemos bajo la denominación de órganos o de poderes: el legislativo, el ejecutivo y el legislativo, históricamente puestos en el devenir de la conformación de nuestros estados, y obviamente el control de los equilibrios, que también algunos autores lo manejan como fundamental para que no haya arbitrios, para que no haya excesos en cada uno de estos poderes, y obviamente la funcionalidad plena del sistema como un requisito importante en el desarrollo de nuestros países. Encontramos que el concepto de lo que es fiscalizar, ¿no es cierto?, que nos lleva a los parámetros de lo que es la inspeccionar, vigilar, fiscalizar, supervisar, generalmente como dimensiones del control que obviamente están puestos en la normativa de cada uno de nuestros países y de cada uno de nuestros espacios intergubernativos. Hablando en el caso de Argentina, los espacios federales, provinciales y los espacios más pequeños de poder que se tienen en Argentina. En el caso de Bolivia estamos hablando del nivel central del Estado, de los niveles departamentales, de los niveles provinciales, pero ahora nosotros tenemos la innovación también de lo que son, por ejemplo, las autonomías indígena, originario, campesinas, que también están recogidas en el bloque de constitucionalidad. Esto obviamente va variando dependiendo, como decíamos, del bloque de constitucionalidad que tenga cada uno de nuestros países, ¿no? Y tenemos una dimensión fáctica también
que se refiere indudablemente a los actos humanos, a las grandes acciones u omisiones en las cuales incurrimos quienes estamos en la cosa pública, en cada uno de los órganos, ¿no? Hay errores muy propios en el órgano legislativo, hay errores muy propios en el órgano ejecutivo y también en el judicial. Y en cada uno de ellos, con sus propias dinámicas, obviamente pueden poner en riesgo o no un sistema y una dimensión de estos mecanismos de control. Hablamos, por ejemplo, de la acción, cuando a veces se cometen hechos irregulares, ya sea en el ejecutivo, ya sea en el legislativo. De la omisión, a veces omitimos algo como funcionarios públicos, ya seamos de carrera, ya seamos funcionarios públicos electos, ya seamos funcionarios de libre nombramiento. A veces se dan omisiones y acciones que obviamente violentan cada una de estas dimensiones del control. Hay la dimensión sociológica, que tiene que ver con nuestros hábitos, que tiene que ver con nuestras actitudes, con nuestros temperamentos políticos, con nuestras coyunturas. No todas las coyunturas son las mismas, ¿no es cierto? No es lo mismo cuando acabamos de ganar un cargo y empezamos nuestro mandato que cuando ya estamos finalizando, que ya estamos en un periodo preelectoral donde las presiones, los apetitos, etcétera, son diferentes. Es por eso que esta dimensión de los mecanismos de control, la sociológica, tiene que ver con nuestros hábitos, tiene que ver con nuestras actitudes, tiene que ver con nuestros temperamentos. Y esto obviamente influye de manera directa o indirecta en estas dimensiones del control de los poderes, en esta puesta en equilibrio de estos tres poderes que obviamente nos llaman y nos convocan a pues actitudes positivas, ¿no? En la dimensión axiológica, por ejemplo, ahí encontramos ya los valores jurídicos, encontramos los valores políticos, la justicia, el orden, la seguridad, y algo en lo que yo siempre hago hincapié y en lo que además me cuestiono muchísimo, y aquí la subgobernadora con la experiencia que tiene, venimos casi de los mismos pasos, ambas hemos sido diputadas, ambas hemos sido senadoras y estamos proyectando también nosotros qué hacemos a futuro, pero bueno, esta área axiológica, que a veces en la política nos falla un poquito, ¿no es cierto? Porque en la política, en los cargos, sobre todo electos, encontramos que no todos tenemos el mismo nivel de valores axiológicos, ¿no es cierto? Algunos venimos con valores como la ética, la responsabilidad, la honestidad, etcétera, pero pareciera que en el reino del Señor hay de todo y pues también hay otros que no vienen con los mismos valores, ¿no? Es el poder por el poder para algunos y algunas, pero para otros con seguridad venimos imbuidos de los mejores sentimientos, de los mejores deseos, de las mejores ganas de hacer las cosas bien, como yo digo, pero bueno, siempre estamos expuestos, ¿no es cierto? Somos humanos. Estamos expuestos a que estos valores axiológicos, que para mí es una de las dimensiones más importantes de los mecanismos de control, de los mecanismos de fiscalización, pues no se cataloguen y no se cristalicen de la mejor manera en nuestro día a día, como autoridades de cualquier nivel de gobierno. Porque al final los temas políticos creo que nos permean por igual y nos afectan por igual cuando somos funcionarios públicos, cuando estamos en cualquiera de estos poderes del Estado. Hay algunas caracterizaciones del control parlamentario que de alguna manera las vamos a revisar. En el rol que tiene el gobierno, una de ellas es en el rol que tiene el gobierno y la oposición. La oposición, dicen algunos autores, que tiene el papel esencial en la función de control, porque la oposición como que quiere aprovechar para poner en evidencia de que aquel está haciendo malas cosas, aquel oficialista está haciendo malas cosas y pues yo lo pongo en evidencia. Esa caracterización de los mecanismos de control obviamente que no es precisamente, digamos, la más óptima, pero es la que se da en nuestras realidades, ¿no? Fiscalizamos porque sabemos que algo está haciendo mal el ejecutivo, que generalmente es el oficialista, y nosotros como opositor, este es mi momento para que aquel se desgaste, para que aquel caiga y yo me sitúe políticamente mejor. A veces nos mueve eso en el mecanismo de fiscalización, esos sentimientos que
no son siempre los mejores, y obviamente hace que esta oposición se aproveche para exponer sus alternativas, su gobierno, su plan de gobierno. Y se dice, a ver, este señor, este presidente se está equivocando, o este alcalde, o este gobernador, intendente, le dicen acá, se está equivocando en esto, está haciendo mal, no es la alternativa, pero miren, nosotros aquí, aquí nosotros tenemos algo mejor. Esto puede funcionar más, etcétera, etcétera. Entonces, como que vamos rompiendo con esos equilibrios, ¿no es cierto? Y intentando provocar un cambio en la preferencia del propio electorado. Ese es uno de la caracterización de los mecanismos de control que obviamente es lo que está pasando hoy en nuestros países. El destinatario real y final de un mecanismo de fiscalización se dice que es la opinión pública. Pero yo no creo que sea precisamente la opinión pública. Debiera ser nuestra ciudadanía, a la gente a la cual nos debemos, que tiene derecho a la información real, fidedigna, transparente, que el Ejecutivo, por ejemplo, está manejando, porque generalmente los mecanismos de fiscalización van del legislativo al ejecutivo o al judicial, ¿no es cierto? Ellos no tienen facultad fiscalizadora sobre nosotros como legislativos, porque aquí estamos la mayoría de legisladores y gente de la administración legislativa. No van casi nunca de ellos a nosotros. Generalmente nosotros somos los que fiscalizamos. Llámese Senado, Cámara de Diputados, llámese Asamblea Legislativa Departamental, consejos municipales, somos los que fiscalizamos al Ejecutivo. Entonces, el destinatario real y final dice que es la opinión pública. Pero más allá de que opinen, la gente, el electorado, está el resultado real de gestión que le estamos dando. Y creo que ahí debiera estar también el fuerte de nuestra atención. Otra de las caracterizaciones es que la facultad de fiscalización requieren del principio de publicidad. Y ahí nos juega a los políticos, que nos encanta la prensa y ahora las redes, ¿no es cierto? A veces eso nos juega muy bien, ¿no? Porque nos ayuda a posicionarnos más, porque tenemos más presencia mediática. Y ahora con las redes, ahorita en Tarija ya saben que yo estoy aquí, ¿no es cierto? Porque son inmediatas las redes. Se ha globalizado la información, el acceso a la información, etcétera. Y pues pareciera que ese principio de publicidad, en la cual es muy nuestro cómplice, además, las redes y la prensa, pues nos ayuda a posicionar mejor nuestros procesos de fiscalización. Que obviamente en el caso nuestro, en el caso de Bolivia, los mecanismos de fiscalización son las peticiones de informe escrito, las peticiones de informe oral, las interpelaciones y la constitución de comisiones especiales, en ese caso ya son bicamerales, para la investigación de ciertos actos, de ciertos hechos que tienen obviamente mayor relevancia social, pero además debieran tener mayor importancia para la propia administración pública, para el propio Estado como tal. Nosotros hemos tenido casos terribles en Bolivia, como el Fondo Indígena, que ha sido un desfalco impresionante de los recursos del Estado y que como oposición nos interesaba, más allá del posicionamiento político o de vender mejor nuestro plan de gobierno, realmente saber qué se hizo con tanto dinero el Estado. Eso pasa en Bolivia, pasa en Argentina, pasa en la mayoría de nuestros países, que hay verdaderos intereses, yo le diría supraestatales, que están por encima del Estado, porque es un hecho que le aflige a la población, a nuestro electorado, pero que debemos tratarlos con mayor cuidado. Casi estos modelos se repiten en la mayoría de nuestros países, por lo menos iberoamericanos, estos mecanismos de fiscalización, estos instrumentos de fiscalización. Petición de informe escrito, petición de informe oral, interpelaciones y obviamente la constitución de comisiones especiales para la investigación de ciertos hechos. Hoy en Bolivia vivimos un proceso sin precedentes en materia de derechos políticos de las mujeres, por ejemplo. Hace semanas atrás hemos constituido en el marco de la ley 243, que es la ley contra la violencia y el acoso político, que es uno de los pocos países de Latinoamérica que lo tiene en nuestro país, hemos constituido una comisión especial para investigar, por ejemplo,
qué actos de violencia y acoso político se han cometido de los mismos legisladores contra las legisladoras. Y ahorita hay más de 7 denuncias que se han procesado y esos legisladores tienen sanciones porque no han dejado que las mujeres, por sus argucias políticas, no han dejado que las colegas mujeres tengamos acceso a los cargos jerárquicos. O sea, las mujeres somos el 54% en la Cámara Alta, pero paradójicamente no hemos llegado a los cargos jerárquicos, no hemos sido jefas de bancada, no hemos presidido comisiones, no hemos presidido la directiva camaral, y eso ahora para los colegas varones tiene un costo. La sanción mayor de eso, de ese manipuleo que hicieron para que nosotras no lleguemos, ahora les van a suspender un mes sin goce de salario. Entonces, estamos articulando las mujeres en un mecanismo interno que nos permita un real acceso al ejercicio del poder político. Y para eso hemos visto los mecanismos que la propia ley nos brinda. Uno de los mecanismos administrativos es la creación de esta comisión. Entonces, ahí vemos cómo una comisión de investigación también transparenta hechos internos que están pasando al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Otra de las dimensiones es que los procesos de fiscalización los debemos reflejar de manera adecuada, sin estigmatizar a los funcionarios públicos, sin exagerar en los datos, sino reflejando adecuadamente los resultados que hemos logrado después de un proceso de fiscalización. Y el otro tema es cómo usamos esa información, porque a veces los legisladores, en el caso de la legislación provincial nuestra, que es, haciendo una analogía con la suya, la nuestra es la departamental, dice, estamos sacando viáticos para ir a fiscalizar. Están sacando viáticos para ganar más platita al bolsillo, porque los mecanismos de fiscalización en ninguna parte dice que tienen que viajar a ver el puente, si se ha hecho o no el puente. Mentira, eso le corresponde al fiscal de obra. Nosotros los mecanismos de fiscalización son claros. Petición de informe escrita, petición de informe oral, o la interpelación del gobernador, de la gobernadora, del alcalde, hay que sentarlo aquí para que nos explique qué hizo con el puente. Pero a veces también generamos el mecanismo disfrazado solo para ganar más plata, y eso no es ético, eso no habla bien de nosotros, eso no dice a qué hemos venido realmente, o a servir al país, porque debemos nomás pensar, yo creo, de que la función pública, y discúlpenme si no voy a coincidir con algunos, pero la función pública para mí es un servicio, para que yo sirva a mi gente, no para que yo me sirva de los recursos del Estado e intente sacar más viático. Yo creo que si vamos por ahí no estamos bien. Si vamos por ahí estamos fuera del alcance ético. Y yo lo leo mucho a Octavio Bautista, mexicano, y lo traigo ahora en junio a Bolivia. Estamos haciendo una travesura juntos ahí, porque es uno de los hombres más lúcidos en temas de ética pública y que creo debiera alimentar a nuestros órganos legislativos. El tema de la responsabilidad política difusa, la doctrina italiana nos dice que hay un progresivo cambio de actitud en el electorado, que queremos lograr el desgaste del gobierno. Ese es uno de los temas que instala, por ejemplo, la doctrina italiana, pero que, como les digo, creo que debiéramos pensar un poco más allá. Para mí, ¿cuál es la esencia de la fiscalización? Para mí, ¿dónde debiéramos centrar nuestra atención y los resultados de nuestra fiscalización? Debiera servirnos para evaluar la gestión y la inversión pública. Cuando un determinado partido político, en el caso de Bolivia, ingresa a las arenas políticas para intentar llevar un candidato a gobernador, por ejemplo, presenta un plan de gobierno como requisito para que pueda habilitarse como alcalde o como gobernador. ¿Sí? Y en ese plan de gobierno se debiese poner cada una de las cosas que si somos alcaldes o gobernadores queremos hacer para nuestra gente. Es decir, cómo solucionamos las necesidades básicas insatisfechas de nuestra población vía mi plan de gobierno. Pero en los hechos esto no se refleja de la mejor manera, porque a veces hay partidos que están improvisando ese plan de gobierno solo para cumplir el requisito con el Tribunal Electoral, pero no en verdad qué están pensando para ofrecer a nuestra población en términos de resolver esas necesidades que tal vez históricamente están insatisfechas. Entonces,
el mecanismo de la fiscalización debiera servir para evaluar la gestión y la inversión pública, debiera servir para determinar qué inversión se ha priorizado. Hemos tenido casos en Bolivia que estamos gastando en canchitas de fútbol cuando la gente necesita salud, cuando no tenemos incubadoras para nuestros neonatos. Pero sin embargo, hay gente que está haciendo canchitas de fútbol. Diría la familia Peluche, ¿no? O sea, entonces, estamos haciendo mal las cosas. No estamos haciendo una real priorización de la inversión pública. El dinero público, los caudales del Estado, en mi humilde opinión, no tienen que ser pues caudales para solamente justificar un gasto, sino que debe ser una inversión bien pensada, bien planificada, resolviendo las deudas históricas que a veces tenemos con la población. Y ahí la fiscalización tiene que ser el mecanismo para que miremos y analicemos y evaluemos ese dinero en verdad está yendo a salud, que es lo que necesita nuestra gente, o dónde está yendo. Tiene que servirnos, como decíamos, para verificar si se cumple con el plan de gobierno. En el plan de gobierno que se ha presentado al Tribunal Electoral se dice una cosa, pero después cuando ya estamos, le metamos estito más, hagamos estito más, sin que esté en nuestro plan de gobierno. O sea, no somos leales con nuestro electorado, le ofrecemos una cosa y luego hacemos otra. Entonces, actuamos sin responsabilidad, pero obviamente no podemos generalizar. Tenemos un alcalde en Cochabamba, por ejemplo, que es excelente el alcalde. Es un hombre tan visionario que cuando le dices esto se necesita, no, ya está, aquí está. Cuando le dices, pero aquello también necesitan, no, ya estamos con el estudio. O sea, conoce la realidad de su gente, conoce las necesidades de su población. ¿Cuál más debiera ser la esencia de nuestra fiscalización? Verificar si se han aplicado los principios de legalidad, eficiencia, economía, que en la mayoría de nuestros países son los principios sobre los cuales descansa la administración pública. ¿Qué tan cumplidores hemos sido de la ley? No nos olvidemos que la administración pública tiene sus propias normativas. Ahí tenemos todo un derecho administrativo que nos dice cómo debemos comprar, cómo debemos licitar bienes, obras y servicios. No tenemos que improvisar nada. No tenemos que decir, como dicen algunos ejecutivos, métele nomás y que después los abogados arreglen. No es así, señores, no necesitamos meterle nomás. Lo que necesitamos es cumplir a cabalidad cada uno de los mecanismos y normas de cómo se administra la cosa pública. Entonces, debemos verificar ese principio de la eficiencia, la eficacia. Qué tan eficaces somos en resolver los temas de la gente, las necesidades, etcétera. Debemos evaluar los resultados de gestión. La fiscalización nos debe servir para evaluar, no para decir en la prensa y ganar más adeptos políticos y quedar bien con nuestro electorado, sino que debemos hacer una verdadera y concienzuda y reflexiva y sistemática evaluación de los resultados que se ha logrado en una determinada gestión. Y si tenemos que determinar si ha habido daño económico al Estado, pues lo tenemos que hacer. Ese es nuestro rol. Ese es nuestro, bueno, tal vez la parte oscura que la tenemos que hacer en el rol legislativo, pero lo tenemos que hacer. A veces conocemos, en el caso nuestro, el Código Procesal Penal dice que si en el ejercicio de nuestra función, yo como senadora nacional conozco que se ha incurrido en algún hecho ilícito, debo obligatoriamente poner la denuncia. No dice que me haga la loca y que mire a otro lado. Dice más bien que mire eso y que lo denuncie. Y a mí les cuento que no me tiembla la mano. Voy al Ministerio Público con la prensa y pongo la denuncia. Porque creo que así estamos en verdad aportando a que hagamos las cosas bien, a que salgamos honrosamente de nuestro cargo, a que cuando vayamos por la calle, honorable nos digan. Un poco retomando también la vieja escuela de los griegos, ¿no? Para los griegos dice que los funcionarios públicos deberíamos reunir 5 requisitos. Deberíamos tener principio de autoridad.
deberíamos tener honor, apego a la ley, apego a la justicia y prudencia. Eso nos decían los clásicos del derecho romano. Pero a veces nos olvidamos, ¿no? Bueno, yo he sido docente de derecho romano muchos años, por eso que siempre estoy bien prendida de los principios clásicos, pero creo que son los que nos alimentan. Creo que son los que nos dan certeza de que debemos ir en esa dirección. Los resultados de la gestión son muy importantes, determinar si se ha incurrido o no en estos hechos. El derecho al buen gobierno. Si nosotros nos aseguramos que la inversión pública tiene legalidad porque está en el marco de la ley, si nos aseguramos de que hay eficiencia, hay eficacia, etcétera, pues va a haber un buen gobierno. Pero si esos requisitos no se están cumpliendo, las posibilidades de que tengamos un buen gobierno y de que la población tenga ese derecho a un buen gobierno se vea en algunos casos truncado. Es por eso que para mí es fundamental la corresponsabilidad del Estado, pero también de la ciudadanía. La planificación participativa. Nuestros ejecutivos a veces no planifican con la gente, les imponen un plan de gobierno. O creen que se la saben todas y luego la gente viene a pedir el puente y el hombre no lo tiene en su puente, porque no planificamos con la gente. Y eso para mí es muy importante, lo pongo ahí como algo que refleja el buen gobierno. El control ciudadano. No se trata que venga la persona y solamente nos elija. Creo que la ciudadanía tiene que tener un rol que vaya más allá. Nosotros en nuestra ley tenemos el revocatorio. De los 5 años de mandato, si en 2 años y medio el alcalde vemos que se está aplazando, los revocamos. Sale de alcalde, entra otro. Eso es una novedad que tenemos desde la promulgación de la Constitución del 2009. ¿Funciona el sistema de partidos? Lo he puesto por eso con interrogación. Yo les cuento que ya he empezado a tener dudas. Porque hay gente que… Yo les cuento que he sido diputada y senadora sin partido, ojo, yo no tengo partido, no estoy inscrita en ningún partido político y nunca lo he estado ni lo voy a estar porque dudo de la eficiencia de los partidos políticos. Para mí el partido político es un medio para llegar a, es un medio, pero no es el fin. Porque cuando entra un partido político nos desvalijan el Estado. Entonces, para mí por lo menos hay que evaluar eso. Debemos hacer las cosas bien como legisladores. Hagamos las cosas bien, por la gente, por el pueblo, por los que nos eligen, por los que creen en nosotros. Hagamos las cosas bien por la Casa Grande, por el planeta. Yo estoy feliz de estar aquí en Ushuaia porque veo cómo cuidan las plantas. Le decía esta mañana a mi compañera, a mi colega Marcela Vázquez, que la quiero muchísimo y que me acompaña en esta ocasión, es la diputada por el Chaco Tarijeño. Mira, le digo, ¿cómo han hecho tanta cosa bella aquí? No han roto ningún árbol, no han desplazado ningún árbol. Nuestra Casa Grande. Hagamos las cosas bien por el planeta. Hagamos las cosas bien por nuestros hijos, para dejarles un futuro más próspero, mucho mejor. Hagamos las cosas bien por nosotros, porque la vida, porque la gente nos ha dado la oportunidad de estar donde estamos. Mario, ustedes en la parte administrativa, nosotros tal vez un poquito más arriba tomando otro tipo de decisiones, pero la hagamos por nosotros también, porque tenemos derecho a luego salir con la frente alta, sin tener de qué avergonzarnos. Hagamos las cosas bien porque tenemos hoy la oportunidad de estar aquí y de estar en este cargo. No sabemos mañana. Lo único cierto que tenemos es hoy, es el presente. Del futuro no sabemos. Y tenemos la oportunidad hoy de trabajar por un mejor Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Bueno, ¿qué más? No puedo agregar nada. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no, cuando terminamos las 2 exposiciones también vamos a dar un pequeño espacio para… Pero ya hay una pregunta, ¿El revocatorio lo tiene solo para cargos ejecutivos o el revocatorio lo tiene solo Para todos los cargos? ¿El revocatorio lo tienen solo para cargos ejecutivos o también para legislativos? Para legislativos también. Por ejemplo, la diputada Marcela Vázquez, que me acompaña, es diputada uninominal, es decir, ella es diputada por un espacio territorial determinado, que en este caso es el Gran Chaco.
Si Marcela está de floja, no hace nada, no trabaja, la gente se cansa, la gente puede recoger el 7% de firmas de su ciudad y puede ir a la corte y decir, queremos que esta señora se vaya, porque es una floja, no hace nada. Queremos que se vaya. Entonces, la corte arma el proceso electoral para que ella se vaya, pero no se va sola, se va con su suplente más. Con su suplente, porque nosotros, en el caso nuestro y también de los niveles subnacionales, en el caso nacional y departamental, nuestro suplente sesiona una semana al mes. En el caso de ella, sesiona ella 3 semanas y una semana el suplente. Y si se va ella, se va del brazo con su suplente. Por eso es importante trabajar juntos, hacer gestión juntas. Entonces nos quedamos juntos y lo hacemos bien y la gente está contenta y no nos votan, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Un temita antes de que arranque la vicegobernadora de Mendoza. Si entran a la página, al Facebook de Asalra, se pueden inscribir hay un link con el cual ustedes se meten en el link y quedan en un grupo de WhatsApp. ¿Por qué digo esto? No es un aviso parroquial, es para que si metidos en el grupo de WhatsApp se les ocurre hacer alguna pregunta a alguno de los expositores, lo vamos a estar levantando del WhatsApp y preguntarle directamente. Esto es por alguna pregunta que les haya quedado en el tintero con la senadora Arce Camacho o con algo que se les ocurra después preguntarle a la vicegobernadora Laura Montero. ¿Sí? Sí. ¿Una pregunta? A ver. El micrófono que está. Bueno, la primera vez yo trabajé como funcionaria pública, han debido escuchar en mi hoja de vida, fue directora departamental de Seguridad Ciudadana y trabajé con nuestro gobernador, un gran hombre, el doctor Mario Cosío Cortés, que deben tal vez saber algunos de ustedes, él está hoy con asilo en Uruguay. Y él fue mi jefe inmediato, trabajé con él en la gobernación y luego él me llamó y me invitó a que sea diputada. Y como diputada trabajé muy fuerte y me gané la confianza del pueblo para hoy ser senadora por Tarija. Y obviamente necesitaba un partido. Entonces hice una alianza, yo tengo una agrupación ciudadana, que no tengo personería, pero hicimos una alianza con Samuel Doria Medina, que es una de la primera mayoría de oposición hoy en Bolivia, y él me dio la oportunidad de estar como senadora. Esa es mi historia. Gracias. Vicegobernadora, sí, ¿desea arrancar? Bueno, la verdad es que ha sido maravilloso escucharte. Por supuesto. Me ha dejado un pie fantástico para empezar esta parte que me toca a mí. Juan Carlos, muchas gracias por quedarte, muchísimas gracias. Y bueno, agradecer por supuesto a Mario, a Andrea, que han puesto lo mejor de sí para la organización. Decirles que para mí es un placer compartirlo con ustedes, que son los que le dan vida a los cuerpos legislativos. Entonces yo tengo algunos mensajes muy especiales porque han sido, digamos, en el paralelismo, mis coequiper en lo que yo me planteé cuando asumí la vicegobernación de Mendoza. Yo sabía que si yo no contaba con el personal legislativo, si yo no lograba que el personal legislativo sintiera que era prestigioso y sintiera que era digno su trabajo y que era valorado su trabajo, iba a ser muy difícil que yo pudiera revertir casi la imagen. Digo, es la de la legislatura de Mendoza, pero creo que es generalizado. Los poderes legislativos en general han sido poderes muy vapuleados, tal vez por muchas de las cosas que nos ha señalado Mirta. Y entonces un poco mi objetivo fue decir, bueno, como saben, soy ingeniera, tengo orígenes similares, vengo de la tierra, a mí me sacaron así, me llevaron a ministra de Economía sin tener afiliación política. Mi mirada siempre fue esa visión de mirar el Estado desde afuera y cuando entré al Estado, ver qué podemos hacer para ser eficientes y para lograr un impacto asertivo en mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, esta fue mi preocupación siempre, cuando fui ministra, cuando fui diputada nacional, cuando fui senadora y cuando fui vicegobernadora. Entonces, ¿en qué me focalicé yo? Me focalicé fundamentalmente en la gestión legislativa. Sí.
me focalicé fundamentalmente en la gestión legislativa. O sea, yo digo, bueno, sí, el poder legislativo tiene el poder de legislar, tiene el rol de control, como bien nos explicó, que tiene que ajustarse a estos objetivos, a estos principios, a estos valores, por todas estas razones que bien Mirta nos explicaba, pero fundamentalmente también tiene que adecuarse a los tiempos. Hoy abrimos y estamos diciendo, bueno, tenemos un WhatsApp para comunicarnos, usen el Twitter en esta, porque vamos a hacer una red donde vamos a estar transmitiendo prácticamente cada uno de nosotros, autogestionando la información, ya sea para emitir o para recibir. Yo dije, qué maravilloso este mundo que nos toca vivir en estas circunstancias, qué bueno lo que me toca. Yo soy una optimista por naturaleza, ¿no? Pero digo, qué bueno lo que me toca. ¿Cuál es el principal problema que yo veo? Es que muchas veces, por muchas de estas falencias que nos indicó Mirta, hemos perdido, hay una crisis en el sistema de representación. Y esa crisis en el sistema de representación nos lleva a replantearnos muchas cosas. Y nos lleva a que, así como nosotros autogestionamos nuestra información, los ciudadanos también lo hacen. Entonces, cada vez más, ellos son protagonistas del aquí y del ahora. ¿Y por qué las instituciones quedan no a la altura de las circunstancias de las demandas ciudadanas? ¿Por qué no creen en nosotros? Y bueno, fundamentalmente porque nosotros no nos adecuamos a ellos. ¿Por qué hay un mecanismo de acción directa donde la queja es en la calle? Yo tenía mi oficina en Callao y Entre Ríos, sabemos lo que eran los bombos allí, casi no podía trabajar, y ahora la tengo también. Mi edificio es de 1885, bueno, vamos a tener uno nuevo, ahora les vamos a ir contando. Entonces, yo dije, hay que abrir canales institucionales a la participación ciudadana para mejorar la calidad de esas instituciones, para poder tener más y mejor impacto, que las leyes que sancionemos estén adecuadas y estén a la altura de las circunstancias de los tiempos para que impacten de manera beneficiosa en la ciudadanía. Y esto requiere de un esfuerzo importante, requiere del esfuerzo de los cómo, no solo los qué. Entonces a mí me encantó que vos cerraras con esto, porque un poco yo les voy a hacer una síntesis muy abreviada. Después mi equipo va a complementar en otros instrumentos legislativos, administrativos, que usamos primero para que, digamos, la institución funcionara, los rieles estuvieran adecuados para que el tren arrancara, ¿no? Y esto era mi brazo derecho, la Secretaría Administrativa, la Secretaría Legislativa, sus procedimientos, cómo ayornarlo. Yo tenía una legislatura donde no había voto electrónico, donde el debate se daba afuera y entraban y levantaban la mano, las sesiones eran intransmitibles. Entonces lo primero fue poner un canal de YouTube, utilizar la tecnología, hacer visible, poner voto electrónico, hacer expediente electrónico, administrativo y legislativo, y con esto adecuarme a la primera ley que yo quise sacar, que era la Ley de Ética Pública y la Ley de Acceso a la Información. Entonces les voy a contar que nosotros lo primero que hicimos fue decir, bueno, si el problema de gobernanza es global y tenemos una responsabilidad sobre esto, y hay objetivos del milenio que fracasaron y tenemos objetivos de desarrollo sostenible que tenemos que cumplir y todavía no estamos tan a la altura de las circunstancias, ¿qué hago yo como institución para cumplir con estos objetivos? ¿Coincido? Sí, absolutamente. Creo que no puedo dejar de coincidir con ninguno. Y ya vamos a ver que cada una de las acciones que hicimos tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuál es el nuestro? El nuestro es el 16, ¿cierto? Instituciones sólidas. Pero sobre todo este mensaje de la paz. ¿Qué responsabilidad tenemos sobre eso? Entonces van a ver esta figura que posiblemente, no sé si alcanzan a leer, seguramente no, y les va a decir, ¿y esto qué es?
Bueno, esto es un mandala de la planificación. Como a mí me gusta planificar y tengo, bueno, a Natalia Conti allá, que después va a charlar sobre esto específicamente, que es especialista en el tema, y la saqué de la FIP porque hacía en esto, se especializaba en control, en certificación y demás. Yo dije, bueno, no se puede partir si no hay una correcta planificación para hacer un rol ejecutivo dentro de lo que me toca a mí. Porque si no, mi rol de vicegobernadora, ¿a qué se ve reducida? A dar la palabra y a reemplazar al gobernador y a votar en el desempate como el equilibrio, ¿cierto? No, yo quiero hacer algo ejecutivo, quiero hacer algo por prestigiar esta legislatura, pero con mis coequiper, el personal legislativo. Entonces nosotros decidimos fortalecer la institución legislativa, o sea, tener objetivos estratégicos. Participación, transparencia y calidad tienen que guiar el accionar de esta legislatura. La transparencia, porque sin la transparencia no somos confiables, estamos atentando contra nosotros mismos, la gente la vamos a seguir teniendo en la calle. Calidad, porque si no hacemos procesos de calidad en este momento de la tecnología, de la autogestión de información, bueno, lamentablemente nadie tampoco va a poder confiar en nosotros ni usar estas herramientas, ni tampoco van a tener impacto. Y participación, porque para mí es la clave del sistema de gobernanza que viene, es lo que resuelve el acertijo. Si nosotros tenemos una crisis de representaciones porque nuestra democracia delegativa está en crisis y tenemos que ir hacia una democracia participativa, a una deliberativa, utilizando la tecnología, conectándonos, aprendiendo de nuestras experiencias. Porque seguramente lo que yo vi y viví como ingeniera agrónoma es muy distinto a lo que vivió Mirta, es muy distinto a lo que vivió cualquiera de ustedes. Y cualquiera de ustedes es protagonista de una realidad que puede ser traducida y que puede ser un instrumento de política pública más potente, tal vez del que yo piense desde mi lugar en función de mis experiencias. Y esa posibilidad de sociabilizar las experiencias y transformarlas en instrumentos normativos es lo que nosotros tratamos de canalizar y en lo que me voy a focalizar ahora. Este mandala lo van a ver después con Leo, lo van a ver después con Nati, pero realmente fue un proceso de innovación. Nos permite ver la planificación, los ejes, los objetivos y después los distintos programas que fuimos teniendo. Lo otro, para canalizar un proceso de participación ciudadana, para mejorar nuestra gestión, y este es el desafío, no se puede hacer tampoco sin método porque terminamos en una catarsis de problemas que nos quedamos ahí como malabaristas, ¿cierto? Con un montón de pelota en el aire, cada vez vamos sumando más hasta que se nos caen todas. Por lo tanto, tiene que haber una metodología. Esa metodología siempre son herramientas de planificación, herramientas metodológicas digamos, de diagnóstico y relevamiento de problemáticas, talleres, seminarios, debates, incorporación de árbol de problema, validación con la ciudadanía en el territorio, disponibilidad de la ciudadanía mediante herramientas de planificación. O sea, no se puede ir al aire a un foro o a un taller. O sea, nosotros llevábamos las metodólogas y utilizábamos algo, un FODA, un árbol de problema, algo, para poder sacar conclusiones rápidamente y de ahí decir, bueno, nos tenemos que focalizar en estas y estas líneas de acción. Entonces, todos los mecanismos de participación ciudadana que yo les voy a describir aquí, son mecanismos que en definitiva aportan y enriquecen la gestión legislativa, aportan y enriquecen la visión de cada uno de ustedes, porque en definitiva lo que ustedes después hacen, una buena idea, concretada, consensuada, transformarla en un proyecto de ley, ¿cierto? Entonces, ¿cómo canalizamos eso? Yo recuerdo que cuando yo estaba en el Congreso, creo que me dieron premio todos los años, o sea, bueno, estaba entre las 10 primeras, porque presenté más de 500 proyectos. No se sancionó ninguno de mis proyectos. Bueno, yo era oposición en un contexto complicado, digamos, para el oficialismo. Pero sin embargo, bueno, ejercí el rol de control, abrí las puertas de la Comisión de Economía, canalicé las inquietudes ciudadanas y ahora como vicegobernadora fue lo primero que yo me planteé. Yo ahora soy oficialismo, pero esto lo tengo que gestionar y lo tengo que gestionar no solo
para mi bloque, no solo para mi gente, sino para todos. Porque es bueno que la iniciativa en la pluralidad democrática dé la calidad y aporte a la calidad en el proceso de sanción de leyes. Entonces, yo les voy a dar algunas herramientas innovadoras que creamos para un poco encaminar el proceso de participación ciudadana, cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, cumplir con nuestro plan estratégico de la legislatura, cumplir con el plan estratégico de la provincia de Mendoza y con una ley que sancionamos, que fue el Plan de Ordenamiento Territorial, que tiene 7 ejes estratégicos que toman diversificación de matriz, desarrollo de ambiente, recursos hídricos. ¿Y cómo lo hicimos para después que ese plan de ordenamiento territorial lo que es una guía para que lo tendencial no ocurra y podamos revertir una situación sobre planteos, sobre recursos que son estratégicos y que si no los administramos bien podemos tener problemas? Entonces, creamos una unidad de enlace. Primero, ¿cómo trabaja el sistema científico-tecnológico? ¿Cómo trabajan las universidades? ¿Qué aporte nos hacen? ¿Cómo podemos hacer para que nos aporten? Esta unidad de enlace fue un invento maravilloso porque convocó, ahora les voy a poner, a todos los organismos de la ciencia y técnica que hay con representación en Mendoza a nivel nacional, CONICET, CONEA, CNA, a todas las universidades que teníamos, y les dijimos, bueno, miren, ustedes están investigando un montón de cosas. ¿Por qué no investigamos en función de los objetivos que tenemos? Y nos alineamos todos de manera que ustedes puedan aportar al proceso de sanción de leyes. Y no que un investigador esté pensando en cosas que en definitiva no impactan después. Porque una ley es algo que nos ordena como sociedad. Entonces, si logramos la institucionalización de sus aportes desde la investigación o desde la academia, bueno, seguramente vamos a estar mejorando el proceso de sanción de leyes. Entonces, ese consejo vinculó los objetivos de desarrollo sostenible, los ejes de la legislatura, el plan estratégico de Mendoza y el plan de ordenamiento territorial. Está conformado por el INA, el INTA, el INTI, CONICET. Yo creo que todos más o menos estas siglas las tienen, ¿cierto? Consejo Nacional de Energía Atómica, Consejo Nacional de Actividades Espaciales, la Universidad Nacional de Cuyo, la Tecnológica San Rafael, más allá que también se acoplaron algunas universidades privadas. Y les voy a poner esto porque lo presenté en un... nos llamaron a presentar en Ciencia y Política en MinCit, ¿no? Es decir, ¿cómo innovar? Esto me parece que resultó una herramienta sumamente innovadora, por eso se las traigo, por eso quiero que ustedes que están en contacto con sus legisladores tal vez estimulen este proceso de cómo es el acercamiento con la academia, con la ciencia, con la tecnología para alinearlos al proceso de sanción de leyes. Por ejemplo, esto está desarrollado, después lo pueden ver en nuestra página, está desarrollado para cada objetivo de desarrollo sostenible, está desarrollado para cada eje del plan de ordenamiento territorial y, como ven, lo tomamos como eje del Consejo Científico-Tecnológico, la tercera columna, y después, ¿qué proyectos andan dando vuelta? Que podemos trabajar de manera conjunta. Yo he tomado solamente este ejemplo, pero está para absolutamente los 17 objetivos. Después lo pueden ver en nuestra página. El objetivo 2 de los ODS es poner fin al hambre, lograr seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. En el plan de ordenamiento territorial es el programa de desarrollo económico y energético según vocación del territorio. Nosotros tomamos el eje de desarrollo económico y, por ejemplo, encontramos el proyecto de ley sobre pequeños elaboradores o el proyecto de ley de cultivo de la quinoa. O el proyecto de seguridad alimentaria, inocuidad alimentaria. ¿Y cómo se estaban trabajando? Tal vez descolgados de esta realidad y de esta visión. Entonces, tomamos algunos ejes de esos proyectos que nosotros además queríamos estimular o queríamos potenciar, hicimos talleres, focalizamos, salimos al territorio, abrimos oficinas de la legislatura en el territorio. Esto también es importante, porque la federalización de nuestras instituciones es importante para prestar estos servicios como servidores públicos.
Pero además hicimos convenios con los consejos deliberantes. Y esos convenios con los consejos deliberantes, que después del plan de ordenamiento territorial, por ejemplo, tienen que hacer su propio plan de ordenamiento territorial municipal, eso nos permitió llevar capacitaciones, llevar además las experiencias en el proceso de lograr el plan de ordenamiento provincial. Y esto nos va dando un hilo conductor. Yo se los muestro nada más. Después tienen cómo se hace, por ejemplo, en el eje de salud. A mí me interesaba mucho el eje de salud. Bueno, yo presenté un proyecto de un sistema federal de salud de cobertura universal. Y la verdad que también lo trabajamos dentro de estos ejes con el sistema científico para ver sus aportes. Paso a otra, que es el fomento de las relaciones institucionales, que me parece importante traerlo a cuenta, es en el proceso de reforma de Constitución. ¿Ustedes tienen idea de cuándo es la Constitución de Mendoza? 1916. Todavía la época de las carretas. Es buenísima, es buenísima. Y la verdad que esa Constitución, nosotros tuvimos una primera Constitución en 1854, después un gobierno conservador, donde el nepotismo y las sucesiones, digamos, las reelecciones eternas, fue desvirtuando el equilibrio de los poderes del Estado, el rol del Estado. Entonces la Constitución de 1916, que se da en un momento bastante aséptico, viene a subsanar todos esos errores. Y es una de las constituciones de avanzada para la Argentina, una constitución de bases sociales, conculca muchos derechos, derechos a las mujeres, a los niños, derechos del trabajador, de respetar un horario de trabajo. O sea que en esa época fue muy buena. Y también genera un diseño de los poderes del Estado y además limita al Poder Ejecutivo a una sola, o sea, a no reelección. Porque justamente lo que iba a atacar era lo que estaba pasando y lo que se había desvirtuado. Por lo tanto, tenemos una sola elección, el gobernador y vice no tienen reelección, y hay una cláusula, el artículo 15 de nepotismo, que no se permite que nadie que sea pariente pueda aspirar a ese cargo. O sea, excepto con alternancia, ¿cierto? Es decir, no que no pueden volver a ser elegidos, pero tiene que haber alternancia. Pero esa Constitución es de 1916 y el primer planteo que yo me dice cómo nuestra Carta Magna no se va a adecuar a los tiempos. Y lo primero que me dijeron, no, la ciudadanía no quiere la reforma. Y es verdad, ya lo había dicho en algunos plebiscitos, pero yo dije, ¿cómo no va a querer la reforma la ciudadanía? Si esta Constitución no está reflejando la actualidad. ¿Por qué? Porque se asociaba a reforma a reelección y lo que no quería la gente, por el desprestigio digamos, de los dirigentes en general o de la dirigencia en general. No nos tenemos que olvidar que en algún momento nos pidieron que nos fuéramos todos. Lo que no quería era la reelección. Entonces asociaba reforma a reelección y resulta que nosotros dijimos, no, hay muchísimas más cosas para ver. Vamos a tratar de hacer foros, talleres, mecanismos de participación para ver si realmente hay aportes, qué piensa la gente y qué es lo que reformaría. Hicimos una etapa de sensibilización, después una etapa de participación y otra etapa de elaboración de bases de reforma. Ha sido bastante innovador el proceso, pero creo que este es un proceso interesantísimo, porque la Constitución fija un diseño del Estado, un diseño que tiene que ser equilibrado, pero también fija las aspiraciones de la ciudadanía en la proyección a futuro. Muchos dicen es la letra muerta, yo digo es la letra viva todos los días, porque cuando hay que recurrir a un proceso judicial para obtener justicia, ¿quién es el último intérprete y con qué regla? ¿No? Entonces hicimos un coloquio de aniversario, después recibimos aportes de profesionales, pero miren lo que hice. A ver si ustedes se imaginan si en el Congreso o en sus legislaturas o en los municipios puede pasar esto. Abrí la cámara. Como ya tenía la transmisión en directo, los micrófonos andaban muy bien, dije, no, este debate se tiene que dar, este aporte ciudadano, se tiene que dar metodológicamente y tiene que quedar registrado.
Entonces sentamos a la ciudadanía en las bancas legislativas en muchas oportunidades y fuimos receptando sus opiniones. Estas opiniones fueron maravillosas, porque la verdad nos abrieron un espectro que no estábamos viendo cuando queríamos la reforma. Sentamos a los juristas, sentamos a los académicos, a los especialistas, pero también sentamos a los jóvenes, también sentamos a las organizaciones sociales, sentamos a quien quiso venir a aportar sobre la reforma. Y eso lo recogimos en versiones taquigráficas y después de las versiones taquigráficas hicimos documentos. Ustedes pueden entrar a nuestra página y van a ver el Seamos Constituyentes que sigue vivo actualmente. Y la verdad que cuando terminamos, en general, cuando encuestamos, más del 78% de los encuestados pensaba que la reforma era necesaria, cuando partimos casi sin necesidad de reforma. Y estos son todos los documentos, pero ¿qué era lo que más quiso la gente? De 70 puntos de reforma, este librito es el primero, Bases para la Reforma, lo pueden ver en la página. De esos 70 puntos de reforma, 32 eran derechos y garantías. Porque nuestra Constitución, por ejemplo, no contemplaba derechos de tercera generación, ni de cuarta, ni hablar, el acceso a Internet. No contemplaban los derechos ambientales, los de los consumidores. Lógico, era 1916, con un Estado incipiente, cuando la gente sentía que, bueno, todavía no estaba ni siquiera pensando en estos derechos. Entonces, ¿y qué quería? Una reforma del Estado con poderes del Estado equilibrado, con este check and balance, que los jueces no se quedaran a vivir, que sus cargos no fueran vitalicios como son, que el fiscal de Estado tampoco se quedara a vivir, que el Tribunal de Cuentas, que había sido una institución muy buena, que se creó en nuestra Constitución de 1916, tampoco se quedara a vivir en sus cargos vitalicios, sino que se hiciera un equilibrio entre los mandatos, de acuerdo a nuestra época. Esto fue una de las cosas que pidió la ciudadanía, que se fortalecieran los organismos de control. Esto fue también sumamente importante, cómo fortalecer los organismos de control. Queremos más herramientas de control. Los ciudadanos la pedían, este rol de fiscalización de la ciudadanía. Pero también nos pidieron la autonomía municipal. Todos los concejales que se sentaron, la ciudadanía en general, los colegios de abogados, que por aquí hay, nos pidieron la autonomía municipal. Es más, tengo el placer de que un colegio de abogados nos dijo, nosotros vamos a hacer la Constitución Ilustrada para niños, y nos donó la Constitución Ilustrada para niños por iniciativa de ellos como estímulo de este proceso. ¿Y la autonomía municipal por qué y para qué? Porque Mendoza en 1916 prácticamente no estaban todos los departamentos que están actualmente, no tenía el diseño municipal que tiene actualmente y lógicamente crecieron, se multiplicaron y cada vez más. Otro de los efectos, a mi criterio, que hay que mejorar en el proceso de gobernanza es el desarrollo local. Lo que Zygmunt Bauman dice, la glocalización. Frente a los fenómenos globales, quienes están más preparados para resolverlos y enfrentarlos son los gobiernos locales, con la participación de la ciudadanía que entiende un proceso. Y lo voy a poner en un solo ejemplo. Estamos en crisis en Mendoza con el recurso hídrico, como lo estaremos todos, o con las condiciones de cambio climático. Es decir, si un ciudadano entiende esto, un Estado municipal lo promueve, y hacen una campaña para el ahorro de agua y para un consumo responsable, seguramente va a tener 10 veces más efecto que cualquier cantidad de leyes que sancionemos en el Congreso, en las legislaturas y demás. Con esto tiene que ver el fenómeno de la globalización. Por eso la gente pidió participación. Me pareció muy importante destacarles esto. Si bien en el Seamos Constituyentes van a tener, pero ¿cómo hasta podemos, con un proceso de participación bien guiado, bien orientado, con aportes, sacar documentos muy valiosos? Bueno, esto no lo hicimos solos, por supuesto que lo hicimos gracias al aporte de la gente que trabaja en la legislatura, que nos permitió adecuar los sistemas y adecuar los mecanismos a los taquígrafos, que tomaron las versiones taquigráficas y que pudimos tener documentarizado toda la información que salió de allí, no solo como un proceso de catarsis. Otra de las cuestiones, bueno, lo planteó. Fui a Copa también, vi
nos trajeron un proyecto de ley de violencia política contra las mujeres, ¿no? Yo digo, estamos en una época de resignificación de roles, hombres y mujeres, donde nos tenemos que ver complementarios, donde tenemos que aportar lo mejor de nosotros para cambiar y para ser valiosos y para poder sumar a estos procesos, porque nos enfrentamos a situaciones complejas, de cambios y de dinámica. Pero qué mejor que hacerlo con la mirada de todos y de todas, porque la mujer se vio relegada a los procesos, se vio relegada a los puestos de decisión fundamentalmente. Ustedes imagínense que en la Argentina recién, en 1859 se sancionó el Código Civil, ese Código Civil a las mujeres nos declaró incapaces relativas de hecho, y esto fue casi hasta el 70, hasta el 69, que se reforma y nos da algunos derechos. Y recién en el 2015 tenemos un código que nos hace ciudadanas de pleno derecho y que habla de la no discriminación. Entonces es verdad que había un modelo patriarcal, es verdad que hemos estado sometidos, todos digo, como sociedad, sometidas y sometidos, porque en definitiva al hombre también le cargaron un sayo, ¿no? Y a este modelo. Ahora, ¿este modelo responde a las necesidades de la evolución de la sociedad actual? Bueno, este es el planteo, por eso nosotros tomamos, evidentemente que si todavía hay tantos femicidios, y ya en la Argentina a esta altura del año creo que tenemos más de 50 femicidios, en Mendoza hemos tenido 4. Entonces yo digo, bueno, si la externalidad es esto, si el resultado es esto, hay muchas cosas que replantearse. Hicimos, en vez del Día de la Mujer, decidimos hacer asambleas por la equidad. Juntamos los 3 poderes del Estado. Nada se puede hacer en soledad. La articulación y la deliberación de los poderes del Estado es imprescindible para solucionar los problemas. La verdad es que la independencia es de los jueces, pero es necesaria la articulación entre los poderes del Estado. Cuando yo asumí tuve 19 femicidios, 5 en un mes. Y lo primero que hice fue ir a sentarme con la Suprema Corte de Justicia, con el Procurador General, y decirles, miren, yo en el Congreso sancionamos la 26485 y acá ni siquiera los jueces saben que son competentes para tomar medidas precautorias urgentes. ¿Qué hacemos? O sea, ¿es solo una cuestión legislativa? ¿Cómo achicamos las brechas de implementación? Y esto, grábenselo, este es el desafío. ¿Qué rol tenemos nosotros como poder legislativo, con mayúscula, para achicar las brechas de implementación de las leyes que sancionamos, para lograr el objetivo, para lograr el impacto? Sancionamos todas las leyes de erradicación de violencia contra las mujeres, agravamos las penas con la ley de femicidio, fuimos adelante, muchísimo, acompañado, digamos, por unanimidad. Esas leyes no se discutían. Pero sin embargo, cuando llegué a mi provincia y me tocó ejercer el rol de vicegobernadora, por primera vez en la historia, una mujer, me tuve que ir a sentar con la Corte y decirle, tienen que tomar las medidas precautorias urgentes, todos los jueces son competentes, no larguen a las mujeres con los papelitos de la exclusión del hogar para que ellas lo autogestionen, terminan muertas en la calle. Entonces decidimos trabajar en esas asambleas por la equidad, donde otra vez llenamos el recinto. Es un lugar maravilloso el recinto, me están pidiendo que cierre. No les voy a terminar de contar todo, pero lo que les quiero decir es que el resultado de esto fue que en esas asambleas trabajamos en 3 ejes: equidad en el ámbito laboral, de representación y equidad para un cambio cultural. Y utilizamos árbol de problema, esta es la herramienta que utilizamos. Las mujeres fueron muy claras cuando expresaron los problemas, por ejemplo, en la representación. De ahí dijimos, bueno, los agujeritos negros son, ¿cuáles pueden ser las soluciones? Y de allí surgieron un conjunto de líneas de acción que hemos ido llevando adelante. Entonces, tal vez a mí se me hubieran ocurrido unas pocas de estas, pero cómo el aporte ciudadano organizado metodológicamente nos logró dar 20 líneas de acción que no solo implementamos en el radio de la legislatura, lo llevamos a talleres y lo llevamos a debate en todo el territorio provincial.
Y esto es fantástico, y esta tarea también la pueden hacer desde el Congreso de la Nación. Y bueno, eso, por ejemplo, en mujeres en el ámbito de representación terminó con la ley de paridad este año, con el proyecto de licencias paternales, ¿no? Es decir, la mujer tiene licencia por parto, 30 días, si la alejamos mucho de su trabajo generalmente, eso se traduce en una brecha salarial casi del 30% a favor de los hombres, pero también con falta de acceso al trabajo. Bueno, muchísimo para hablar de eso. Lo otro que les quiero contar es, bueno, legislatura joven, es más o menos el mismo procedimiento, incorporamos a los jóvenes con metodologías de trabajo, ellos nos hicieron un gran aporte, tienen una visión fantástica para innovar, para crear. Son ya, creo que son la generación Z, todos con sus celulares, cómo participan con los aplicativos, cómo viralizan. De hecho, una de las asambleas por la equidad este año la hemos llamado con la juventud para ver cómo nos pueden aportar para dinamizar los cambios culturales con los aplicativos. Bueno, esto piénsenlo, los jóvenes son herramientas fantásticas actualmente en el buen sentido para viralizar, para democratizar. Y si no, pensemos en el debate del voto de los 16, cómo esa juventud participó reclamando sus derechos. Herramientas de control, lo que decía Mirta. Creamos la Oficina de Presupuesto de Hacienda. En realidad la creé de facto, todavía no la tenemos por ley, porque yo era una fanática de esto. ¿Y qué le damos? O sea, no solo la participación, la gente necesita información y que no se la subestime. O sea, que no se la subestime con la calidad de la información que nosotros le ponemos a disposición. Entonces esa información tiene que ser amigable. Si entran a nuestra página web, ya hay un portal interactivo de datos abiertos, que justamente una de las cosas que controla es la ley de leyes. ¿Cuál es? El presupuesto, que es lo que le toca al Congreso de la Nación, y a veces sobre qué se hace, ¿no? A veces se hace, inclusive los legisladores mismos, digo porque a mí me tocó estar en el tema presupuestario. Los legisladores mismos no teníamos, o sea, había una gran asimetría entre lo que disponía el Poder Ejecutivo y lo que disponíamos nosotros. Bueno, yo lo subsané con excelentes asesores, con muy buen personal, con Claudia Cisneros, que va a aportar esta tarde y era la presidenta de mi comisión, era la secretaria de mi Comisión de Economía, a quien le agradezco infinitamente. Pero digo, esta información de calidad es también la que requiere la ciudadanía. Y bueno, no sé si creo que había... Bueno, esta es la página de Legisdatos que la pueden consultar. No sé cuál era la última, pero como ya tengo que cerrar, simplemente decirles, estamos con la cuarta revolución industrial. La celeridad de los cambios es impresionante. O sea, de la primera, en 1750 más o menos, a la segunda son 100 años, 1850, 1860. De la segunda a la tercera, que es alrededor del 2004, 2006, con el advenimiento de Internet y la masividad de datos, ¿no? De conectividad de datos, más de 100 años. Pero la tercera a la cuarta, que está transcurriendo un poco ahora, desde el 2014, que es la confluencia de tecnologías en robótica. Bueno, fíjense lo que va dinamizando la tecnología, los cambios. Todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Todos nos tenemos que preguntar cómo hacemos para que esta democracia sea más fuerte, más robusta, pero que además nosotros generemos el impacto que necesitamos. Tenemos un país con más de 30% de pobreza y no es culpa de ningún gobierno en particular, y es culpa de todos. Porque en definitiva es una pobreza estructural que se viene arrastrando. Yo digo, si estas cosas no nos consternan para cambiar la vida de la ciudadanía en hechos concretos, y si no somos capaces de ponernos a la altura de las circunstancias de la innovación, del uso de las tecnologías, de repensarnos como instituciones acercándonos a la ciudadanía, difícilmente podamos prestigiar este maravilloso poder del Estado que yo aprendí a amar. Porque sinceramente yo soy ingeniera, me encantó ser ministra de Economía, sentía que era, bueno, que realmente las cosas del Ejecutivo eran fuertes, dinámicas, pero digo,
este poder que me permitió acercarme a la gente, tener sus vivencias, ser sensible a captar los problemas, pero después tratar con muchas más dificultades que en un ejecutivo de resolverlos, porque siempre son ámbitos deliberativos. Bueno, me ha dado una perspectiva maravillosa. Entonces yo les digo, están parados en un buen mundo, están parados en una buena institución. Ustedes son el alma de esa institución. No hay instituciones prestigiosas si su gente no es prestigiosa. Así es que mi infinito agradecimiento a Salra por haberme invitado, por haberme permitido ser parte de, y quedo a su disposición. Yo me voy este año ya de vicegobernadora, pero quedo a su disposición. Muchas gracias. Gracias, vicegobernadora. Me encanta porque ya están usando las redes. Así que voy a resumir una pregunta que apareció en el grupo de WhatsApp y habla sobre el voto electrónico. Es para Laura Montero. Y voy a resumir la pregunta porque es muy larga, pero habla qué opinión le merece, cómo lo implementó y si le parece vulnerable. Y qué áreas están en voto electrónico ahora en su provincia. En principio el voto electrónico de que yo hablé fue el voto del recinto. Nosotros teníamos, no voto electrónico, pero ahora les cuento la experiencia que hicimos de todas maneras, porque sí tenemos la ley que nos obligaría a ir implementando el voto electrónico. El voto fue en el recinto, a lo que yo me refería. ¿Por qué? Porque en el recinto la votación era siempre nominal, a mano alzada, haciendo lista, y esto realmente era cuando yo... O sea, está en el Senado, se implementó también, y la verdad que las sesiones eran un caos, no las podía transmitir. Yo las quería transmitir con esto de la legislatura abierta, cómo hacer con la legislatura de la ciudadanía. La única posibilidad era ordenar esa sesión. Nuestros legisladores no tienen un tiempo determinado para el uso de la palabra. Hay unas cosas raras como los proyectos in voce, que por ahí surgen al final de la sesión. Entonces, la verdad que para acercársela a la ciudadanía y que la pudiera seguir la sesión, había que ordenarla. Entonces, la tecnología nos valió de mucho. Nos valió de mucho ese voto en el recinto para ordenarlo, pero también nos valió de mucho el expediente electrónico legislativo, que lo tenemos de punta a punta. Hoy se puede seguir el espíritu de las leyes en su proceso de sanción a través de nuestra página web. Y ya los colegios de abogados están usando nuestro buscador de leyes directamente, haciendo el link a nuestra página para informarse y autogestionar todo lo que es legislativo. Con respecto al voto electrónico que me preguntaron, Mendoza tiene una ley que sancionamos en el 2016 que modificó, o sea, por supuesto tenemos primarias nosotros, simultáneas y obligatorias, una excelente herramienta para mi criterio para la participación ciudadana en una instancia previa para la apertura de los partidos. Y la otra clave es la herramienta electoral, o sea, ¿qué usamos para que esto sea eficiente? En realidad pusimos en la ley que se hiciera votación electrónica gradualmente. Logramos hacer una primera elección en un municipio con voto electrónico y dio muy bien, es muy sencillo, la gente se adaptó perfectamente. La celeridad del proceso de escrutinio es fantástico y después digamos, el control que se hizo por la justicia electoral fue casi preciso, o sea, no hubo diferencias. Lógicamente, ¿qué nos ha entorpecido? Una cuestión de costos. Para mí lo importante, les digo la verdad, es que el mecanismo de voto electrónico permite la boleta única, es decir, ir separando por categorías. Y en esto de que la gente se vaya identificando con sus referentes y dándole mayor legitimidad al representante, me parece que es importante
que no estemos arrastrados, porque si no, cuando se vota el presidente, se vota hasta el último concejal y nadie sabe quién es el concejal que lo representa. Entonces, una de las cosas que permite el voto electrónico es hacer de una manera muy sencilla esa partición, porque se vota por categorías. En las pantallas aparece primero el frente que se vota, después aparecen las categorías, bueno, supongamos que estemos en una provincial, gobernador y vice, después aparecen los legisladores provinciales, después aparecen los intendentes, concejales. Entonces, es muy sencillo de implementar, es fácil y a mi criterio da mayor legitimidad. Si es vulnerable o no, es una máquina de votar, en definitiva. No está conectada, ¿no? Es decir, no es que está en red con nada. Es una máquina de votar que emite un voto y ese voto además después se deposita en una urna, o sea que hay una doble garantía. Creo que se pueden ajustar un poco más todos esos mecanismos. Lógicamente en ese momento no salía, creo que salía $6 por voto, una cosa así. Bueno, ahora no sé si habría que actualizarlo. Por lo tanto es caro en su implementación. Pero sí creo que si no es voto electrónico hay que ir pasando a esquemas de boleta única donde nos permita votar por categorías. Sé que acá no sé si tienen una muy buena experiencia. Pero el sistema de votación es distinto, ¿eh? O sea, no es lo mismo que van acá y tienen sino que lo vi en México, una elección complicadísima, fui de veedora a México y al elector le daban 6 boletas, ¿no? Por las categorías que tenía que votar: presidente, legisladores nacionales, alcaldes, legisladores provinciales, senadores y diputados. Y la verdad es que me sorprendió, esto sí se los quiero dejar, porque era una elección compleja, era una elección que se avecinaba como difícil, 130 muertos, candidatos, ¿no? Por la violencia de las elecciones, un régimen de partido único con muchas mañas, fraude electoral, todo esto nos decían. Y cuando yo fui a campo, que relevamos en Jojutla, que era un pueblo que lo había devastado el terremoto, era una precariedad muy grande las casillas, pero la formación de los ciudadanos, la fiscalización de la elección por parte de los referentes de los partidos, fue una cosa tan impecable que a mí me llamó la atención y yo dije, estamos frente a una gran elección, como proceso. De todas las dudas que teníamos, bueno, evidentemente todas se sortearon. Y fue con un esquema de 6 boletas, con 6 urnas, y el proceso se fue. Entonces, ¿qué queda de todo esto? Que estamos en la era tecnológica y las herramientas tienen que estar a disposición, pero una de las mayores y mejores herramientas es la gestión de la información. Yo creo que Línea ahí hizo muy buen trabajo. Las redes sociales, las redes de comunicación entre la gente fue maravilloso. Una pregunta que también nos llega. Para las dos es esta pregunta. ¿Cómo, en pocas palabras, cómo se viabiliza el acceso a la información pública? Bueno, creo que hay diferentes mecanismos que se pueden usar, ¿no? Uno de ellos, indudablemente, tendría que ser la planificación participativa, donde planifiquemos el desarrollo, planifiquemos la elaboración de leyes junto a la gente. Y el otro mecanismo, indudablemente, tiene que ver pues con los portales, ¿no? Aunque en los portales de información, en el Facebook, etcétera, a veces no se refleja la información completa, ¿no? Se dice lo que se está haciendo, pero no se dice cuánto se está gastando. Se dice lo que se está haciendo, pero no se dice cuáles son los planes, por ejemplo, priorizados, ¿no? Entonces yo creo que hay que usar mucho de la tecnología. Hoy tenemos herramientas que no se tenían en el pasado, ¿no? Y que indudablemente nos ayudan a tener gestiones más transparentes, nos ayudan a mayor proximidad ciudadana y obviamente a que los resultados de nuestra gestión pública sean pues mucho más eficientes y de fácil acceso a la gente, ¿no? Bueno, en nuestro caso, por supuesto, sancionamos la ley y siempre mi preocupación es la brecha, o sea, la brecha entre la sanción de la ley y la implementación. Por lo tanto, el aporte que nosotros pudimos hacer desde el Poder Legislativo fue hacer un circuito de gestión integral, informatizado, ¿no? O sea, digitalizado. Hoy nuestros expedientes administrativos y nuestros expedientes legislativos están por vía electrónica,
y están publicados en la web. O sea que la gente puede ir mirando continuamente. Esto es lo que hacemos cuando queremos realmente ser transparentes y hacer un gobierno abierto. Pero les voy a dar un resultado de eso, que es lo más importante. O sea, porque decimos, bueno, está bien, somos gobierno abierto, la gente lo mira, lo controla, pasa algo, o la ciudadanía está mirando otra cosa. A nosotros nos llevó los procesos de licitación abierta, o sea, ir publicando en la página gracias a nuestro expediente electrónico, que después lo van a comentar ya mañana Nati y Leandro González Luca, nuestro secretario administrativo, nos llevó a bajar de un año a otro el 30%, creo que era un poquito más, los precios, con un proceso inflacionario del 30%. A nosotros nos permitió ahorrar el 20% del presupuesto con respecto al 2015. O sea, a valores actuales yo tengo 20% menos de presupuesto que en el 2015. Pero además, eso me permitió optimizar los recursos y actualmente estoy haciendo un edificio que ya estamos terminando en 1 año y medio de 11 niveles. Y eso nos va a permitir recibirlos el año que viene. Porque va a haber un auditorio. Claro, va a haber un auditorio nuevo, salas de reuniones, comisiones, etcétera, etcétera, por lo tanto están todos invitados. Pero digo, esas son las herramientas. En definitiva, cuando uno tiene la ley, tiene que tener la voluntad política expresa y herramientas concretas para poder gestionarlas. Me están pidiendo también, si puede repetir, vicegobernadora, la dirección de web para consultar los trámites legislativos de los expedientes. Es www.legislaturamendoza.gov, ¿con B corta era? .ar. ¿Con B larga? .gov, con B larga, .ar. Bueno, ahí van a encontrar en la página, no da para ponerla ahora, pero pueden, está todo, ¿eh? O sea, eso era otro de los ítems que yo iba a tocar ahí, que es la comunicación, cómo se trabajó. O sea, la página era página vicegobernación, no sé. Yo dije, no, o sea, la página es la página de la legislatura de la provincia, tienen que estar todos los senadores. Mi dirección de prensa y comunicación tiene capas geológicas de gente referente de distintos partidos. Y yo dije, si yo puedo tener una dirección de prensa y comunicación plural que trabaje al servicio de la institución, no me importa sean del PJ, de los demócratas, no me importa, siempre que trabajen. Y la verdad que se logró un equipo muy bueno, contratamos muy poca gente, pero que tiene la camiseta puesta. Bueno, esa es la página, después la pueden recorrer, pero ven que tiene aquí una... hicimos, legisdatos de presupuesto, la sesión en vivo, Mendoza Futuro, esto da todo lo que hemos hecho con el Consejo Científico. Hay un portal de noticias, o sea que en este momento tenemos portal de noticias, la página web. Actúa como un portal que es de segundo piso, ¿no? Les sirve a los medios normalmente para copiar notas y para sacar, porque les damos otra característica, es decir, cualquier proyecto que se sube, cualquier gacetilla que se sube con los links a las leyes, con los links a los decretos, con los links a todo lo que sea de interés parlamentario y que sirva para mejorar la calidad de la información. Y allí están actividades legislativas, allí se resume todo lo que es la actividad legislativa. El expediente electrónico está allí, legislatura abierta es todo lo que les he comentado. Tenemos Legisarte también nos sirvió mucho la parte artística, transformar la legislatura en un centro cultural. Acercó mucha población que no tenía casi niveles de amistad con la legislatura. Bueno, hoy nuestra legislatura es el lugar. El otro día me dijeron, ya está la casa tomada, y me la tomaron los artistas. Y digo, bueno, ahora, ¿no? Transparencia es donde está publicado toda la parte administrativa, seguimiento de expedientes, y en calidad lo que va a explicar Nati, que son los procesos de certificación y los sellos de calidad, que no son poca cosa, hagan esos esfuerzos.
se los digo más como ingeniera, digamos, porque en definitiva ayuda muchísimo a que la gente ordene su gestión, sistematice su trabajo, y eso le da más tiempo a que lo que es automático sale en automático, porque ya lo tiene internalizado. Entonces su trabajo se vuelve mucho más creativo, porque puede estar mirando otro tipo de cosas para aportar y se da un proceso como de mejora continua, ¿cierto? Eso es para mí lo que aportan los procesos de certificación. Bueno, ahí está. Estos son los, seamos constituyentes, son los micrositios, cada uno de esos les va. Pero creo que este portal ayuda muchísimo también a difundir, a hacer más eficiente o más efectivo este rol de la legislatura. Bueno, estaríamos ya cerrando, pero me voy a tomar el atrevimiento de hacer una pregunta más. Son un montón de preguntas, por suerte, las que llegan, pero es una pregunta dirigida a la senadora Arce Camacho, y ya que tenemos presencia internacional, me gustaría hacerla. Lo que sí le pido, por favor, cerrar rápido, porque ya si no, no le damos espacio al que viene atrás. Y la pregunta dice algo así, como, ¿de qué forma puede el mecanismo de pedidos de informes ser una herramienta eficiente de control a los ejecutivos? En algunos ámbitos los ejecutivos no responden o las respuestas no dan verdaderas explicaciones. Le pido síntesis, por favor. Sí, nosotros tenemos la figura de la conminatoria, es decir, hacemos una petición de informe escrito, pero resulta que el fulano no quiere responder, no quiere decir, se le da un plazo, me parece que son 15 días. Si a los 15 días no responde, nosotros hacemos la conminatoria a través de los mecanismos institucionales, le conminan a presentar en 5 días más o 7 días más, no recuerdo, pero le da un tiempo más, al cabo del cual, si no lo hace, nosotros tenemos toda la facultad de abrirle un proceso penal por incumplimiento de deberes formales. Entonces, no da la información, se le viene un proceso ejecutivo, un proceso penal, perdón, por incumplimiento de deberes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Por último, decir que a pedido de la senadora Arce Camacho vamos a poner la dirección de mail de ella después de que del siguiente expositor. En el horario de comida vamos a dejar puesta la dirección de correo para cualquiera que la quiera contactar. Muchas gracias a ambas funcionarias y bueno, un fuerte aplauso.